la segunda parte del tema 4, las Cortes Generales, que habla del título 3. Y vamos a ver ahora el capítulo 2 y el capítulo 3. También quería comentaros antes de empezar que como esta grabación se hace del tirón, se hace todo seguido, no hay posibilidad de pausa, de vez en cuando se puede deslizar alguna pequeña errata o algún olvido de algo, de algún tema que a lo mejor vosotros consideráis importante, y me gustaría pues que eso lo pusierais en el foro y así lo podemos comentar, ¿no? Por ejemplo, creo recordar que en la primera parte pues estaba enumerando los miembros que no son elegibles, que si los militares no pueden ser candidatos electos, los policías, los miembros del Tribunal Constitucional. En este caso creo que he dicho que eran los miembros del Tribunal Supremo. No pasa nada porque tampoco son elegibles ningún juez ni magistrado. Y también se me ha olvidado comentar el tema del sufragio. El sufragio universal. El sufragio universal quiere decir que todos los que cumplan las condiciones de mayoría de edad y capacidad pueden votar, que será libre, igual, directo y secreto. El sufragio es universal pues porque anteriormente ha habido, en otras constituciones, ha habido sufragio universal masculino. Por ejemplo, solo podían votar los hombres. En fin. Estas lagunas, estos olvidos de cualquier tema que os dé cuenta o que veáis que no se comentan, pues me gustaría que lo llevarais al foro para poder explicar allí cualquier inquietud que tengáis, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 2 del título 3, que habla de la elaboración de las leyes. Empieza el artículo 81 tratando las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son las que desarrollan derechos y libertades públicas, es decir, todo lo que es el título 1. Las que aprueban los estatutos de autonomía y las que aprueben el régimen electoral general y también las demás previstas en la Constitución. Estas normalmente se refiere a organización de altas instituciones del Estado. Por ejemplo, la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial. La ley orgánica necesita para su aprobación la mayoría absoluta del Congreso. Para su aprobación, para su modificación o para su derogación necesita la mayoría absoluta y se votará sobre el conjunto. Se votará la ley entera. Vamos a ver ahora el artículo 82 que habla de la delegación legislativa. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias que no estén incluidas en el artículo interior, sobre materias que no sean de ley orgánica. Entonces, las Cortes Generales, mediante estas leyes de delegación, que son la ley de bases y la ley ordinaria, pues le dicen al Gobierno que formule unas leyes. Las leyes de bases son, pues, para la formación de textos articulados. Para un texto articulado es una ley, con artículos, con títulos, con capítulos. O una ley, estas leyes de delegación puede ser también mediante una ley ordinaria que le dice al Gobierno que refunda textos legales en uno solo, que los armonice, que los ordene, que los actualice. Bien, pues estas son las dos leyes de delegación, la ley de bases y la ley ordinaria. Estas leyes de delegación serán para una materia concreta y se fijará un plazo. Las leyes de delegación delimitarán el alcance y los criterios que han de seguirse.
podrán establecer fórmulas adicionales de control y el gobierno no podrá subdelegar. ¿Cuándo finaliza esta delegación de las Cortes Generales al gobierno? Pues finaliza cuando se publica la norma, ¿no? La delegación finaliza al publicarse la norma. Es una pregunta que suele caer en los test. El artículo 83 nos habla pues de la limitación a las leyes de bases. Las leyes de bases no podrán autorizar la modificación de la propia ley de bases, ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo, porque esto sería hacer trampas. La ley de bases no puede facultar al gobierno a que modifique la propia ley de bases. El artículo 84 nos dice que cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. Es decir, las Cortes Generales le mandan deberes al gobierno, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, el gobierno ya está trabajando en hacer estos deberes, en hacer estas leyes, y de pronto, pues en las Cortes Generales aparece una proposición de ley o una enmienda que es contraria a este trabajo que ya está haciendo el gobierno. Entonces, pues el gobierno está facultado para oponerse a su tramitación, para decir, paren ustedes que yo estoy trabajando en esto. De todas formas, el que sigue mandando aquí son las Cortes Generales, porque pueden presentar una proposición de ley para derogar total o parcialmente esta ley de delegación que tiene el gobierno. Efectivamente, pueden decirle al gobierno, pues pare usted que vamos a cambiar las leyes de delegación. El artículo 85 ya nos habla de los decretos legislativos, que son disposiciones del gobierno que contienen legislación delegada. Es decir, como veis aquí en este esquema aquí abajo, las Cortes Generales, mediante las leyes de delegación, que son la ley de base y una ley ordinaria, le manda al gobierno pues que, como hemos visto antes, forme textos articulados o que refunda textos legales. El gobierno lo hace y dicta lo que son los decretos legislativos. Como dice aquí, un decreto legislativo es una disposición delegada, son disposiciones del gobierno que contienen legislación delegada. El artículo 86 nos habla de los decretos leyes y su convalidación. El gobierno, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, puede dictar disposiciones legislativas provisionales con el decreto ley. El decreto ley. ¿Por qué es provisional? Porque necesita que el Congreso de los Diputados la convalide. Como siempre señalo que suele caer en preguntas de test. ¿Qué es un decreto ley? Pues, ¿o cuándo puede el gobierno promulgar, dictar, sacar adelante un decreto ley? Pues solo en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Y bueno, pues estos decretos leyes que saca el gobierno no pueden afectar a todo lo que son materias de ley orgánica, ¿no? El ordenamiento de las instituciones básicas del Estado y todo lo que es materia de ley orgánica, los derechos y libertades del título 1, el régimen de las comunidades autónomas y el derecho electoral general. Lógicamente, un decreto ley no puede afectar a una ley superior como es la ley orgánica. ¿Cómo se convalida estas disposiciones legislativas que de momento son provisionales? Pues se convalidan en el plazo máximo de 30 días. El Congreso de los Diputados se pronunciará sobre su convalidación o su derogación y por un procedimiento especial y sumario. También durante esos 30 días las Cortes podrán tramitarlos como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, donde ya pues, se le introducirían enmiendas, etc.
El artículo 87 nos habla de la iniciativa legislativa. ¿Quién tiene iniciativa legislativa? Pues tiene el Gobierno, la tiene el Parlamento, el Congreso y el Senado, la tienen las comunidades autónomas y también hay iniciativa legislativa por iniciativa popular. El Gobierno mediante proyectos de ley, Congreso y Senado mediante proposiciones de ley, las asambleas, los parlamentos de las comunidades autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley. En estos casos podrá delegar un máximo de 3 miembros encargados de su defensa. También nos dice el artículo 87 que una ley orgánica, que es la Ley Orgánica 384, regula formas y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. Se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. Acreditadas quiere decir que tiene que tener puede ser comprobable, tiene que tener su DNI y lógicamente no procederá esta iniciativa popular en materias de ley orgánica, en materias tributarias, en materia de carácter internacional y sobre la prerrogativa de gracia. También tiene su lógica. Si 500.000 firmas dicen que nos baje los impuestos, pues nos bajan los impuestos. Eso no está en manos de la iniciativa popular, como tampoco está en manos de la iniciativa popular la prerrogativa de gracia. Si se consiguen 500.000 firmas para que todos los presos terroristas salgan de la cárcel, pues habría que sacarlos. Por eso se incluye aquí que no puede incluir materias sobre prerrogativa de gracia. El artículo 88 pues nos dice que los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros y el Gobierno los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. Bien, es decir, el Gobierno es el que hace los proyectos de ley y se los remite al Congreso. Las proposiciones de ley ya pertenecen a las cámaras, al Parlamento. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los reglados de las cámaras sin que la prioridad debida a los proyectos de ley del Gobierno impida el ejercicio de la iniciativa legislativa. Es decir, que tienen que compaginarse y salir adelante, tanto los proyectos de ley del Gobierno como las proposiciones de ley que se generen en las cámaras. Las proposiciones de ley, de acuerdo con el artículo 87, tomen en consideración el Senado. El artículo 87, recordemos que es la iniciativa popular. Pues, se remitirán al Congreso para su trámite como proposición de ley. Bien, vamos a ver cómo, en el artículo 90, vamos a ver cómo actúa el Senado, la actuación legislativa del Senado. El Congreso de los Diputados aprueba un proyecto de ley. Este proyecto de ley se lo pasa al Senado y el Senado tiene 2 meses para vetarlo, es decir, rechazarlo, o para introducir enmiendas. El veto necesita mayoría absoluta. Si este proyecto de ley es urgente, el plazo que tiene el Senado es de 20 días. ¿Quién declara urgente el proyecto? Pues puede ser declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso. El Senado, una vez que o ha vetado o ha introducido enmiendas o lo ha dejado como estaba el proyecto, se lo devuelve al Congreso. En este plazo de estos 2 meses, o 20 días es urgente. Y el Congreso, con las enmiendas que el Senado haya hecho, pues si tiene enmiendas se votarán por mayoría simple, si hay un veto, pues habrá que ratificarlo por mayoría absoluta, si pasan más de 2 meses, por circunstancias, bastará con la mayoría simple. Es decir, el Congreso tiene que ratificar
este texto que le ha devuelto el Senado, y una vez que el Congreso lo ratifica, ya se le entrega al rey para que sancione, para que lo firme y sacar adelante ese proyecto de ley. Bien, el artículo 91 nos habla de la sanción y promulgación de las leyes. Las leyes aprobadas por las Cortes Generales se remiten al rey y el rey tiene que sancionarlas, es decir, da su conformidad, las firma, en el plazo de 15 días y las promulgará, certifica su existencia, ordena que se cumplan, ¿no? Y ordenará su inmediata publicación. El artículo 92 nos habla del referéndum. ¿Quién puede convocar? ¿Quién puede proponer? ¿Quién autoriza que se celebre un referéndum? Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que puede ser sometido a referéndum consultivo de todos los ciudadanos? Las decisiones políticas de especial trascendencia. Si España el referéndum que se me viene a la memoria ahora, el de la adhesión de España al tratado de la OTAN, pues era de especial trascendencia. Un tratado militar es importante para todo el país. Se somete a referéndum. ¿Quién propone ese referéndum? El presidente de gobierno. ¿Quién autoriza ese referéndum? Pues lo autoriza el Congreso. ¿Quién convoca el referéndum? El referéndum lo convoca el rey. Hago hincapié en esto de que el presidente propone, el gobierno propone, el Congreso autoriza y el rey convoca, por lo mismo de siempre. Enfocado todo a la manera que tiene de preguntar los test. Una ley orgánica, la Ley Orgánica 280, regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución. Ya pasamos al capítulo 3, que habla de los tratados internacionales. El artículo 93 pues dice: mediante una ley orgánica, la ley 25/2014, se puede autorizar la celebración de tratados, etcétera, etcétera. ¿Qué función tienen estos tratados internacionales? Pues en estos tratados se atribuye a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados. El artículo 94 nos habla de la autorización de las Cortes. ¿Qué tipo de tratados requieren autorización previa por las Cortes Generales? Pues todos los de carácter político, carácter militar, los que afecten a la integridad territorial, por ejemplo, el tema de las fronteras, los que afecten a derechos y libertades establecidas en el título 1, los que afecten a la hacienda pública y los que exijan alguna medida legislativa, la derogación o modificación de una ley en vigor. Y de todas formas el Congreso y el Senado serán informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios. Los únicos tratados, a mí se me ocurre ahora, que no entren en toda esta relación, pues son los tratados comerciales. El artículo 95 nos habla de los tratados internacionales y la Constitución. Nos dice que la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. Cualquier país que quiera entrar, por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea, y este caso se está dando ahora, lo primero que tiene que hacer es ver si su Constitución le permite adherirse y cumplir los requisitos de la Comunidad Económica Europea. Si su Constitución no se lo permite, ¿qué es lo que tienen que hacer si quieren adherirse? Pues lo primero que tienen que hacer es
revisar su constitución. Es decir, tienen que adaptar su constitución a los requisitos de esa Comunidad Económica Europea, a los requisitos legales. También dice que el gobierno o cualquiera de las cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción, ¿no? España se puede adherir a un tratado internacional y puede que una parte de los grupos políticos pues diga esto va en contra de la Constitución y mande el asunto al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. Nuestra Constitución ya está adaptada evidentemente a la Comunidad Económica Europea, porque si no, no estaríamos dentro. El artículo 96 nos habla de la derogación y denuncia de los tratados y convenios. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento jurídico. Esto es importante, porque forman parte de nuestras leyes, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, no cuando están celebrados, ratificados, cuando están publicados oficialmente en España. Otra pregunta de test típica, ¿no? Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales de derecho internacional. Es decir, un tratado al que pertenece, por ejemplo, un tratado al que pertenecen varios países, pues evidentemente un país no puede modificar los artículos y las condiciones de ese tratado. El mismo tratado dirá cómo se pueden modificar esas condiciones, cómo se pueden suspender o cómo se pueden derogar. Y si un país no está de acuerdo con un tratado, deja de estar de acuerdo, pues para la denuncia de esos tratados, la denuncia es la desvinculación de ese país a ese tratado que había firmado. Para la denuncia de los tratados y convenios se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación. Es decir, pasará a las Cortes Generales, etcétera, etcétera. Bien, pues creo que hasta aquí, aquí hemos acabado con el artículo 96, hemos acabado con el título 3 de las Cortes Generales.